Mi obra gira en torno a dos ejes principales. Uno sería la necesidad que tenemos de medir las cosas para comprenderlas y el otro son los protocolos, las convenciones establecidas con las que nos movemos en nuestro día a día, que pueden ser, que de hecho son muy útiles, pero que también pueden ser muy absurdas. Partiendo de estos ejes juego con algunas ideas, como pueden ser lo aleatorio, el equilibrio inestable, la teoría del caos o las derivas que surgen entre lo que planeamos y lo que se improvisa. Yo las concibo como pequeñas acciones que me interesa que ocurran, aunque solo sea durante el breve tiempo que dura la sesión de fotos, unos espacios que funcionan como escenarios, unos cuerpos o a veces partes de cuerpos que llevan a cabo estas acciones y determinados objetos que de alguna forma alteran las posibilidades de la realidad en la que existimos. Es muy importante en mi trabajo el cromatismo, el color de los objetos, de los espacios, juega un papel muy protagonista. A nivel personal, yo tengo un proyecto que son mujeres a las que admiro. La idea era hacerlo emulando un poco retratos, esculturas clásicas, ¿no? Como dianas, afroditas, en fin. Vale, de todas formas, baja, una. Y también es parecido a otro proyecto que justo es de la plataforma de Cómo ser fotógrafa. Estamos, creo que somos 10, en un proyecto que se llama Una visión propia. Y ahí estamos también retratando a mujeres relevantes en el panorama cultural actual español. En mi caso personal, a nivel de trabajo, sí que me ha ocurrido un par de veces que no me han dado trabajos porque me han dicho que lo que necesitaban para ese trabajo era un hombre fuerte que cargara equipo, ¿no? Todo como que se diluye con argumentos que me parecen un poco ambiguos. Uno de esos argumentos es que mucha gente te dice, bueno, que no es que se haya elegido un número mayor de hombres porque sí, sino porque los discursos eran más potentes y los trabajos eran mejores, ¿no? Eran más válidos. Y nosotras somos menos ambiciosas y que nos interesan más los cuidados, ¿no? Si es algo que nosotras llevamos ahí en el ADN programado o si es algo para lo que nos han ido enseñando a lo largo de siglos, ¿no? A lo largo de la historia. Yo recientemente he sido madre, hace poquito, y la verdad es que no me había dado cuenta hasta ahora. Me llama poderosamente la atención la escasez de trabajos que hay que hablan sobre la maternidad. O sea, creo que todos somos diferentes en la forma de trabajar, que no depende tanto del género, sino de la persona, que cada persona tiene una forma de vivir las cosas y de contarlas.